Bueno, pues vamos a comenzar. Egunon guztioi, ongi etorria. Un saludo pues muy especial a todos y a todas, muy especial también para Rafa, que nos va a acompañar en la jornada de hoy. Y un saludo también a quienes nos siguen a través de Barria Televista. Bueno, pues eskerrik asko a todos y a todas por vuestra presencia y por compartir este espacio de reflexión en el marco de nuestras jornadas sociales, que este año llevan el título del lema de nuestro gesto diocesano, Jainkoak guztiontzak egina, cuidemos la casa común, que mañana pues tendremos su celebración, tanto en las actividades de mañana con la chavalería y a la tarde. Como decía, nos acompaña Rafa Díaz Salazar, al que agradecemos pues, su presencia entre nosotros en una jornada que va a ser intensa. Ha salido prontito de su casa esta mañana para acompañarnos, pues para compartir su reflexión con ocasión de la publicación de su último libro, Educación y Cambio Social, del yo interior al activismo ciudadano, que nace, como él mismo dice en la introducción, con la vocación de ser una propuesta de un proyecto educativo que vincule armónicamente las dimensiones interiores y sociopolíticas de la personalidad. Hay que ayudar a las personas a establecer una relación entre el yo interior y el activismo social. Cómo construir y avanzar hacia otra sociedad, hacia otro mundo que rompa con esta cultura mercantilista del descarte. Cómo posibilitar una educación contracultural en un mundo ciego ante la catástrofe social y cultural. Un empeño en el que está y que ha estado claramente unida a su trayectoria tanto personal como en el ejercicio de su labor docente y de pensador, en continuo diálogo con la realidad de nuestro mundo, desde lo más local hasta lo más global. De ello somos testigos a través de muchas de sus publicaciones, de sus artículos, de sus conferencias, de sus intervenciones, de las que hemos disfrutado muchas veces también en esta casa, en el IDTP, en varias semanas, y que, como recordábamos antes, en las primeras conferencias que organizó el Secretariado de Pastoral Obrera en nuestra diócesis hace ya 25 años. Rafa Díaz Salazar es de Ciudad Real, es padre de 2 hijas, de Clara y Sara, doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Hizo su tesis doctoral y ahí tiene mucha base su pensamiento sobre Antonio Gramsci. Es profesor de esa facultad en diversas áreas, en el máster de Desigualdades Internacionales y Políticas, por ejemplo, y es profesor invitado en las universidades de Brasil, México, Venezuela, El Salvador, Cuba y Honduras. Es miembro asesor de la Revista Internacional de Sociología y también director de Ediciones SOAC. Sus campos de trabajo e investigación son muy amplios. En el ámbito de la sociología política, temas como la crisis, la renovación de la izquierda, la precariedad laboral, la democracia, el comportamiento político y sindical de la clase obrera, la evolución de la ideología socialista y marxista, el surgimiento de una nueva cultura política internacionalista, las relaciones entre la cultura de izquierdas y el cristianismo, redes sociales de solidaridad internacional, ONGs, cooperación para el desarrollo. Bueno, pues todo lo que tiene que ver con la justicia global, los movimientos sociales, ya digo, a nivel más local y más global. Y mucha realidad también de vinculación y de reflexión sobre el mundo del trabajo. Bueno, pues todos estos campos nos hablan de su inquietud, de su mente despierta, reflexiva, y como decía Guillermo Robinosa, tratar de poner en evidencia un orden que tapa el desorden de unos pocos nadando en la mayor opulencia y de otros innumerables padeciendo hambre crónica. No importa este desorden, con tal de que la tranquilidad confundida con el orden siga reinando. Pues en ese empeño está Rafa, en descubrirnos ese desorden para ayudarnos a construir una sociedad justa, fraterna y en comunión. Como decía, son muchos los artículos, las intervenciones y las publicaciones que tiene, por destacar algunas. El proyecto Gramsci, la izquierda y el cristianismo, desigualdades internacionales, el factor católico en la política española, España laica, democracia laica y religión pública, justicia global, las alternativas de los movimientos sociales del Foro de Porto Alegre, desigualdades internacionales, justicia ya, trabajadores precarios, el proletariado del siglo XXI.
Y este último, Educación y Cambio Social, de Yo Interior al Activismo Ciudadano, del que nos hablará hoy. La dinámica que seguiremos en el encuentro pues será la habitual. Ahora nos hablará Rafa, haremos un descansito para tomar un café y después continuaremos pues, con el diálogo y el intercambio de opiniones. Así que, Rafa, te damos la palabra y sobre todo, pues eso, es que ricasco. Muchas gracias. Una horita, a ver si no. Sí. Vale. Buenos días a todas y a todos. Es motivo de alegría estar en Bilbao, una ciudad que desde mi infancia, por razones personales, le tengo un especial cariño, y también porque a través tanto de la OAC como de la revista Iglesia Viva, pues he tenido la posibilidad de conocer en los últimos 30 y tantos años a personas que son muy queridas para mí y que hoy he tenido pues la fortuna de volver a encontrarlos. Gracias también a Maite por su cariñosa presentación y especialmente a Carlos García de Andoín, director del IDTP, por hacerse eco del libro. Uno escribe como militante. Yo estoy marcado en los 14 años por la OAC y, bueno, pues unas veces la vida te pone en un lugar, otras en otro, pero mi activismo es el activismo militante. Y entonces no se escribe para poner un libro en una estantería o para hacer currículum o cosas que están absolutamente fuera de mis objetivos, sino de acompañar desde la reflexión, desde el pensamiento, como en su época me enseñó don Tomás Malagón, acompañar con la reflexión a personas y grupos que están en la acción. Yo no me voy a centrar en lo que es la presentación del libro, no he venido con esa intención, sino relacionar lo que son estas jornadas sobre Cuidemos la Casa Común con la temática de fondo que trato, pero va a ser una conferencia que la he preparado imbuyéndome de lo que pretendíais e intentando enlazar con lo que os estáis planteando. Y voy a obedecer a la dirección del IDTP, que me centró muy adecuadamente y me marcó un poco los puntos que podían ser de interés para vuestra acción educativa, y de eso voy a hablar. En primer lugar, el primer punto va a ser, muy brevemente, para introducirlo, cómo aparece el tema de la educación en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Aparece en el capítulo 6, en que se titula Educación y espiritualidad ecológica. Es interesante dónde se ubica, relacionando educación con espiritualidad. Y ahí hay cuatro enfoques temáticos que me parecen sumamente sugestivos. Por un lado, educar para la alianza entre la humanidad y el ambiente, y ese tema de fondo de la alianza educativa entre humanidad y medio ambiente luego se relacionan con tres cuestiones muy importantes, que son la conversión ecológica, otro estilo de vida y el amor civil y político. Y el amor civil y político. Como veremos a lo largo de mi intervención, y también el subtítulo del libro, cuando yo subtitulo el libro Del yo interior al activismo ciudadano, esto tiene mucha conexión con el planteamiento de la Laudato Si. Es decir, necesitamos una conversión, y una conversión es una metanoia personal, una transformación de nuestra persona, pero no podemos quedarnos ensimismados en una tarea de bricolaje interior, sino que esa conversión ecológica, esa transformación personal,
tiene que desembocar en lo que el Papa plantea sobre el amor civil y político. Una vez planteado la relación entre lo que voy a decir y la encíclica del Papa Francisco, el primer punto en el que se me pidió desde la dirección del IEDTP que me centrara es en el cambio ecosocial. Estamos más acostumbrados... ¿Esto se escucha bien? ¿O retumba bien? Vale, de acuerdo. Estamos más acostumbrados a hablar de cambio social. ¿Por qué planteo el tema del cambio ecosocial? Pues porque considero que la problemática ecológica trastoca todos los cimientos y todas las perspectivas del modelo de sociedad que tenemos, del modelo de partidos políticos que tenemos, del modelo de sindicatos que tenemos, del modelo de izquierda que tenemos y también de las escuelas y familias que tenemos. La ecología no es una cuestión más, es una cuestión nuclear. Y sobre esto hay mucha ceguera y mucho analfabetismo. Y también una falta fortísima de sensibilidad. No hace muchos años, es más, unos 7 meses lo he calculado, antes de que el Papa escribiera esta encíclica o publicara esta encíclica, yo propuse a un organismo muy importante de Iglesia a nivel estatal que para unos determinados encuentros qué tema podía ser y consultaron con varias personas y yo propuse el de la ecología porque yo he descubierto la ecología desde mis estudios y mi enseñanza sobre las desigualdades internacionales. Yo a la ecología no he llegado desde el ecologismo, he llegado desde las desigualdades internacionales, de lo que le sucede a la Tierra en América Latina, en Asia, en África. Dijeron, bueno, ese tema es un tema menor y sectorial. No voy a decir ni el nombre de la persona, ni su altísimo cargo, ni su relevancia, porque como ya me he hecho mayor, pues poco a poco voy aprendiendo la prudencia, el arte de la prudencia. Y todo el mundo que estaba con él asintió. Bueno, ese es un tema como mucho para una mesa redonda. Imaginaos mi inmenso gozo cuando la primera encíclica del Papa fue sobre lo que fue. ¿Quién estaba en la periferia de la sensibilidad? El Papa estaba en el centro. En la periferia estaba quien estaba en otro centro, que quizá no tendría que estar, pero estaba en el centro. Es decir, que hay un tema muy importante sobre esta cuestión. Y hablar de cambio ecosocial es hablar de una reorientación radical del modo personal de ser y estar en el mundo, del modo de organizar la producción y del consumo y del modo de relacionarnos unos países con otros. Y por eso hay que introducir este término y hay que convertirlo en sentido común. El cambio tiene que ser ecosocial. Y esto conlleva superar el modo de producción capitalista. Hay muchos tipos de ecología. La ecología que aparece en la encíclica es una ecología sistémica e integral. Y por eso ha llamado profundamente la atención de los principales intelectuales del mundo que no son cristianos y que están vinculados a los movimientos ecologistas, porque es un planteamiento de la encíclica que se sitúa en la rama, por así decirlo, más radical del ecologismo. Nosotros tenemos un modo de producción, que es el modo de producción capitalista,
el Papa no habla de modo de producción, habla de sistema, que está basado ante todo en dos ejes: la explotación laboral y la explotación de la naturaleza. Sin explotación, el capitalismo no puede existir, no puede reproducirse. Pero también el capitalismo se basa en algo mucho más cercano a la vida cotidiana, ¿no? Porque la mayoría de nosotros no tenemos la propiedad privada de ningún medio de producción. Se basa en el consumo. Sin el consumo, el capitalismo no es nada. Sin el consumo, el capitalismo no es nada. Y claro, el capitalismo necesita, y lo hace, multiplicar las necesidades para que cada vez consumamos más, y necesita expoliar la naturaleza, convertir el planeta Tierra en una especie de queso gruyère. Por eso es profundamente extractivista. El capitalismo no puede ayunar, no puede ponerse a dieta, no puede regularse, no puede decrecer. Decrecimiento y capitalismo son antagónicos. Y esto plantea una cuestión muy importante y un reto muy decisivo respecto a la reactivación del rico pensamiento que hay en las enseñanzas sociales de la Iglesia, que no son solo las encíclicas. Tú hablabas de Guillermo Rovirosa, pues Guillermo Rovirosa es un autor absolutamente esencial en lo que llamamos las enseñanzas sociales de la Iglesia, o el propio Papa en la encíclica hace algo magnífico, que es referirse permanentemente a documentos de otras conferencias episcopales nacionales sobre el tema de la ecología. Bien, por lo tanto, hablar de cambio ecosocial es plantear el tema de la transición al poscapitalismo ecologista y estar muy atentos a la nueva forma de reconfiguración del capitalismo como capitalismo verde y ecoeficiente. En ese sentido, yo os invito, si no lo habéis hecho, me imagino que sí, pero si no, a que completéis la lectura de la Laudato Si con los dos magníficos discursos claves para la militancia cristiana, para el laicado cristiano y, por supuesto, para los presbíteros y responsables episcopales y de la Iglesia. Digo, los dos discursos en los dos encuentros mundiales de movimientos populares. Es lo que he intentado en el libro. En el libro he intentado unir la encíclica con estos documentos. Y ahí se pueden extraer lecciones muy interesantes para que convirtamos centros como el IDTP y otros centros de pensamiento cristiano en laboratorios de cómo traducir al mundo de la economía, al mundo de la política, al mundo del consumo, la transición al poscapitalismo ecologista. Otro elemento que me parece muy importante a la hora de poder responder a la pregunta, cuando hablas de cambio ecosocial, ¿de qué cambio estás hablando? Pues estoy hablando de algo nuclear en la construcción de la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿En torno a qué se ha construido el horizonte social de Europa? En torno al estado del bienestar y a la sociedad del bienestar. ¿En torno a qué se ha construido el sindicalismo? En torno a generar un bienestar material para personas que estaban en la pobreza y que carecían de él. ¿Por dónde se legitiman las políticas de cualquier signo? En torno a que nosotros vamos a dar mayor bienestar material
a nuestros ciudadanos? ¿Por qué se afanan las personas? Para que sus hijos tengan la mayor preparación, las familias, perdón, no las personas, para que puedan tener el mayor bienestar posible. ¿Cómo se mide el éxito de las escuelas, de los centros de enseñanza, de las universidades? Por lo bien que preparan para poder tener una posición fuerte, para poder tener el máximo de bienestar, confort y consumo. Bien, esto no es universalizable. Esto nos ha llevado a la destrucción medioambiental. Somos corresponsables desde las grandes empresas transnacionales a los niños que son desde pequeños consumidores compulsivos. Es decir, aquí estamos metidos toda la ciudadanía con niveles de responsabilidad distintos. Es más, incluso cuando yo escucho a las llamadas fuerzas políticas emergentes de cuál es su horizonte es la reactivación de la economía. ¿Medida cómo? Por la reactivación del consumo. No encuentro ni discurso ni propuesta ecosocial. Tenemos que poner las condiciones para que la maquinaria vuelva a funcionar. Pero esto es como la película de los hermanos Marx en el oeste, recordaréis, ¿no? Aquella máquina del tren que para que funcionen van destruyendo los vagones de madera y los van dando para que la maquinaria funcione, más madera. Pues estamos en una locura, que la salida de la crisis sea más madera. Y el cambio ecosocial defiende con fuerza la justicia material. En esto a mí siempre me gusta mucho recordar el pensamiento de Emmanuel Mounier. Una cosa es optar por ser franciscano y elegir la hermana pobreza, pues sabio quien lo haga, pero los empobrecidos tienen el derecho de poder elegir ser pobres cuando dejen de serlo. O sea, aquí estamos para acabar con la pobreza, de tal forma que ponga las condiciones para poder elegirla. Entonces, nada de un discurso absolutamente abstracto fuera de las condiciones materiales de existencia. Claro que hay que generar justicia material, pero ¿hasta cuánto? ¿Hasta dónde? Ese es el horizonte, tener cada vez más bienes de tipo material. No, el horizonte no puede ser eso. El cambio ecosocial tiene mucho que ver con una frase que el Papa utiliza en la encíclica, pero que se ha contaminado sanamente del pensamiento ecologista que quizá le leía ahí en sus Buenos Aires queridos, ¿no? Que es muy propio del movimiento ecologista. Menos es más. Menos es más. Yo a mis amigos ecologistas, que todos mis amigos, aparte de ser amigos, son ateos y bastante anticlericales y antiiglesias, incluso este Papa no termina, pero porque ya pues tiene una especie de fijación anti-iglesia, ¿no? Pero ya les señalo, si son frases igualitas, hombre, hay que superar el integrismo laicista, que parecéis talibanes del laicismo, ¿no? Porque es que es eso, menos es más. Y menos es más tiene que ver con algo que ha desaparecido de la agenda política y sindical a escala europea. Aquello de trabajar menos para trabajar todos y vivir mejor, y eso yo lo añadiría, con menos. Repito, trabajar menos para trabajar todos, para vivir mejor con menos. Esto es lo que tenemos que lograr. Esto es el cambio ecosocial. Y claro, esto ha de traducirse en un tipo de empresa, en un tipo de acción política, de acción sindical, en un tipo de colegios, en un tipo de iglesia, en un tipo de ciudadanía, en un tipo de familia. Esto es innovación, esto es innovar. Lo otro es marketing político, con nuevos actores, especialistas en platós diversos. Pero innovación sustancial es esto. Es esto. Bien. Otro aspecto muy importante del cambio ecosocial es que nos llama a una nueva interdependencia ecológica a nivel internacional. El cambio ecosocial
nos muestra que nuestro consumo cotidiano se basa ante todo en la explotación de los bienes y de los pueblos de los países del sur. Yo vengo de dar unos cursos de formación que hago todos los años con muchísimo cariño a misioneros franciscanos que llevan muchísimos años en las zonas más profundas de África, de América Latina, de Asia. Muchos de ellos y de ellas, misioneras también, trabajan con poblaciones indígenas. Afortunadamente en América Latina hay un nuevo indigenismo político muy interesante. Y hemos estado trabajando unos documentos muy interesantes de una propuesta eclesial que conocí una de las veces que estuve yo por América Latina hace 2 años, que se llama Iglesias y Minería. Iglesias y Minería. Yo ahora es lo que voy por España intentando proponer, ¿no? de que haya una antena, ¿no? Porque aquí tenemos empresas que trabajan en la minería en América Latina y hacen lo que hacen. Entonces hay una desconexión muy fuerte entre acciones eclesiales en el terreno ecologista. ¿Y existen acciones eclesiales en el terreno ecologista? No lo sé. En Bilbao sí, pero Bilbao es que siempre ha sido una ciudad con mucha calidad, pero salvo este territorio, pues yo no conozco muchas, ¿no? Claro, tenemos que relacionar, hay un material que yo os aconsejo muy sencillo, que se llama Carta a un consumidor del norte. Carta a un consumidor del norte. Eso tenía que estar en todas las casas, en todas las parroquias, en todas las iglesias, en todos los colegios. Con tanta pizarra y portfolios y tal, se están perdiendo quizá en unos jardines que no sé si van a donde tienen que ir. Carta a un consumidor del norte. Porque nuestro consumo se basa en la explotación de los países del sur, porque nuestro modo de vida no es universalizable, porque se basa en un extractivismo a toda costa y sobre todo porque es terrible la injusticia planetaria. Los máximos responsables del cambio climático, incluido China, somos los países occidentales, y quienes más están sufriendo el cambio climático de un modo muy radical son quienes no lo producen, especialmente en África y en América Latina. Preparando esta conferencia tuve la suerte de que me llegó la revista que me llega cuando sale, y que os recomiendo, el último número de la revista de Oxfam Internacional, apuntarlo por ahí, y entonces el artículo se llama Etiopía, cuando hablar del tiempo es más que simple cortesía. Y hay un mapa excelente, puedo dejarlo ahora por si alguien quiere escanearlo y reenviarlo, sobre cómo el fenómeno del Niño, que era un fenómeno más bien caribeño, ¿no?, y latinoamericano, ya está extendido en Asia y en África. Este es el mapa de la desertificación del mundo, que está llevando a algo que Naciones Unidas ya ha señalado en sus informes, y es que en los próximos años los grandes movimientos de población no van a ser de migrantes, ni van a ser de refugiados políticos, como estamos viviendo ahora, sino de refugiados ambientales. Lo que pasa es que no van a venir a Europa, porque son tan pobres los refugiados ambientales que no tienen para pagar a quien hace la trata de personas desde Siria. Aquí, por cierto, los refugiados sirios son las clases medias y altas sirias. Los más pobres de Siria se han quedado en Siria. Para que veamos el drama, es decir, como los inmigrantes no son los más pobres, los pobres ni siquiera emigran, no tienen la capacidad de pagar para entrar en un cayuco o en una patera. Eso es muy caro. Montarse en una patera es carísimo. Y claro, el cambio ecosocial, por lo tanto, nos obliga a internacionalizar nuestra mirada, a indigenizar nuestra mirada, a correlacionar algo tan cotidiano como llenar el depósito del coche con petróleo y al menos preguntarnos en qué condiciones se ha extraído ese petróleo, cuánta población indígena ha sido desplazada, cuánta selva ha sido quemada, etcétera, etcétera, ¿no?
Bien. También es muy importante en el cambio ecosocial una nueva cultura, El cambio ecosocial no es solo un cambio que afecta a la política y a la economía. Y por eso el Papa habla con toda propiedad de la conversión ecológica. Aquí habéis sido siempre muy famosos por unas cartas de Cuaresma. No, en serio, no lo digo, que las leía yo en Ciudad Real. O sea, y aquellas catequesis sociales de la época de Rafael Belda y Ricardo. Me voy a poner un poco nostálgico, que ya voy a hacer 60 años y me lo permito, ¿no? Fijaos lo que son los hilos, ¿no? Yo me acuerdo que era un chaval y le digo a un cura que por poco le da un infarto cerebral. Oye, aparte de las catequesis estas del bautismo y tal, que no están mal y tal, yo me he enterado que por Bilbao hay un señor que se llama Rafael Belda, pues yo era un joven suscriptor de Iglesia Viva, y hay un Ricardo Alberdi, por Donosti, pero se llevan bien, y hacen unas cosas que se llaman catequesis sociales. ¿Y por qué no escribimos a Bilbao para que nos las manden y las hacemos? Y dice, ¿ya quieres meter la política en la Iglesia? Digo, no, pero si esto es de un secretariado diocesano, ¿qué hay? Si esto tiene patente eclesial, ¿no? Bueno, pues, ¿a qué viene eso? Que bien estaría dedicarla a la conversión ecológica, ¿no? Digo, ya que he venido por la fraternidad esta cristiana, la comunión de sugerencias, si esta sugerencia es tenida como un posible bien, conversión ecológica, conversión ecológica. Y esa conversión ecológica tiene que llevarnos una cultura ciudadana, y con esto acabo este apartado, de la autocontención. Una cultura ecológica de la autocontención, del límite, del cuidado y de la frugalidad. Voy a repetir. Una cultura ecológica basada en la autocontención, el límite, el cuidado y la frugalidad, que es a lo que nos estimula la publicidad, ¿no? O sea, cuando un niño o un joven, un padre están amorosamente, en el caso que lo estén, en su casa, así como que no pasa nada, todo el mundo está feliz, viendo esa cosa que unifica el amor familiar, que es la contemplación de la televisión, que es la fuente de la sabiduría, pues como si no pasara nada, pues todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Autocontención, los niños se autocontienen, nosotros nos autocontenemos, el sentido del límite, la frugalidad, el cuidado. Esto no es propio de la cultura de nuestra sociedad, es la cultura de la invasión, que se cuide el estado del bienestar, eso sí, que los abuelos dan mucha guerra, ¿no? El límite ninguno, y frugalidad, pues basta ver cómo vive España la crisis los viernes por la noche. Muy frugal, ¿no? Frugalísimo todo. Pues no. Y claro, sin esta cultura ecológica no vale con hacer políticas económicas ecológicas, porque la base siempre es la persona, la ciudadanía. Y también algo muy importante de la cultura, que tiene que ver cultura y cambio ecosocial, que es lo que yo llamo en mi libro la cultura de la piedad cósmica. Eso soy bastante influido por Teilhard de Chardin, ¿no? El cosmos, el alfa y el omega, pero también, y ya que estoy ante dos montañeros jóvenes, su fuerza es subir montañas, aunque su DNI dice que son mayores, pero los que vamos a la montaña, que debía ser algo obligatorio, por lo menos en los colegios, sabemos qué es eso de la piedad con la naturaleza, el sentido de reverencia,
Una persona psicológicamente sana reverencia a muy pocas personas y a muy pocas cosas, y sobre todo a ninguna ideología, ni por supuesto a ninguna teología. La reverencia se concede, bueno, por los que son personas religiosas, pues a la Trinidad y ya está. Hombre, tu padre, tu madre, a tus hijos, antes de la adolescencia y después, pero a la naturaleza, a la naturaleza. Y por eso quienes tenemos la costumbre de andar por la naturaleza, sufrimos tanto por su destrucción. Una de las cosas más terribles de nuestras sociedades es que son sociedades urbanas, hiperurbanizadas. Yo le digo a mis estudiantes, ¿de dónde sois? Y casi todos de Madrid. Digo, pero qué desgracia. Ser de Madrid. No, pero es grave, esto es para hacérselo tratar. O sea, que vosotros solo habéis conocido el asfalto, el semáforo, pero andar corriendo una inmersión de mes y medio en lo más rural el lugar, y luego empezamos el curso, porque es que es una desgracia. Es que pero eso es un fenómeno universal. Fijaos que el porcentaje de población urbana en América Latina es ya idéntico al de Europa. Y la vida urbana es una vida que vuelve muy insensible respecto a esta cultura de la piedad con la naturaleza, de la reverencia a la naturaleza, del dolor por la tierra herida y violada, ¿no? Bien. Entonces, esto es lo que yo concibo, y así lo desarrollo más ampliamente en el libro, del cambio ecosocial. Y claro, para esto necesitamos una nueva forma de construirnos como seres humanos, como familias, como comunidades de todo tipo. Tenemos que volvernos a construir. En el lenguaje cristiano, que es un lenguaje de suprema esperanza, a mí me encanta aquello cuando aquel personaje bíblico, cuando se le acerca a Jesús, dice, pero ¿puede uno volver a nacer siendo ya tan mayor? A los que nos vamos haciendo mayores, esto nos da como mucha esperanza, ¿no? Es cierto, ¿no? Es cierto. Esto lo plantea. La educación es que hay momentos en la existencia tan radicales que hay que volverse a construir. Hay que volverse a construir. Y esto es la educación. Yo no he escrito un libro sobre las escuelas, sobre un tema muy de fondo. Y por eso he entrado en un territorio al que nunca había entrado, el de la educación. No es que ahora me ha dado por los colegios o cosas así, que no va de eso. Aunque también, pero no. ¿Por qué? Porque yo me paso la vida con gente joven. Es una facultad también muy peculiar, pero si en la peculiar es como es, imagínate las que no son peculiares. Es decir, ¿qué sujeto antropológico estamos construyendo? Y sobre todo cada vez me interesa más conocer la vida de los niños, los preadolescentes. Decía Francesco Tonucci que todo se juega entre 0 y 3 años. Muchos padres atolondrados con todas estas maquinitas de dale que te pego, que atolondran a ellos, a sus hijos y al universo, pues claro, se creen que dándole mucho cariño, muchas cosas, pues ya está. Y luego vienen los adolescentes y dicen, qué mala época me están dando. Y ahora ya es como tarde. No, es que la construcción del sujeto es muy desde el principio. Y si no, pues llegas tarde, evidentemente. Siempre se puede uno autoconstruir a cualquier edad, pero muchas veces es más. Entonces, la educación es el acto mediante el cual intervenimos todos en la construcción de una personalidad, en este caso de una personalidad ecologista. Y esto tiene que ver con todas las dimensiones de la personalidad, a las que luego me referiré. Por ahora solo quiero llamar la atención sobre un hecho. La educación compete ante todo y sobre todo a las familias.
Y esto es un reto para la pastoral familiar. Compete a las familias. La educación no es algo que se puede subcontratar o delegar en profesores, en colegios, en grupos parroquiales y que los niños tienen el buen gusto de ir. No se puede subcontratar. Y entonces, ¿qué pasa? Que la mayor parte de las familias no tienen un proyecto educativo. Es más, yo he conocido familias muy militantes, muy comprometidas en familias en ámbito político, sindical, tal, no me refiero a familias cristianas, que también, y tenían proyectos para todo, pero no tenían proyecto familiar. Eso era el descanso de la lucha, mientras tanto. Y el testimonio que le daba el varoncito comprometido a la mujer que sostenía al varoncito comprometido, que vaya de división de roles, eso habrá acabado, me imagino, ¿no? Pero hay que ver, hay que ver, decía que todos los militantes eran varones en los 50, los 60, y las mujeres que, por lo que hacían posible, que fueran héroes. Que eso es una historia muy terrible. Bien, entonces, lo primero es la llamada educación no formal. La educación no formal. La educación no formal es aquella que tiene lugar, ante todo, en el seno familiar. Pero también la educación no formal, que reivindico, tiene mucho que ver con algo que planteo en el libro, que es los movimientos educativos infantiles y juveniles. La educación es también formal. La educación formal es la que se desarrolla en los centros de enseñanza. Si alguna vez son algo más que centros de enseñanza, y son también centros educativos, ¿no? Y finalmente tenemos la educación informal, que es aquello que nos forma sin darnos cuenta que nos deforma. La publicidad es educación informal. El ocio es educación informal. Recibimos desde que nacemos propuestas explícitas e implícitas de cómo tenemos que ver la vida, qué tipo de sentimientos y emociones hemos de tener y cómo hemos de comportarnos. Esas son las tres esferas en las que debe intervenir la educación. En la creación de mentalidades, en la creación de emociones y sentimientos y en la adopción de comportamientos. Bien, pues para eso tenemos la necesidad de crear una red educativa en torno a tres agentes básicos en la educación. No son los únicos, pero yo me centro en estos tres, que son las familias, los movimientos infantiles y juveniles de educación no formal. Yo insisto esto mucho cuando hablo en lugares para familias o cosas así. Lo primero que hay que hacer con un niño es apuntarlo a un movimiento. Sacarlo de la casa y que esté en un movimiento. Y entonces, ¿qué me dicen? ¿Y dónde está eso? ¿Y dónde está? No, infantil. Con 4 años. Si pudiese ser con 3, mejor. Cuanto antes. Cuanto antes. Movimientos de adolescentes, movimientos educativos. Porque la familia tiene que hacer lo esencial, pero no puede ni debe hacerlo todo. No, ni puede ni debe. Y otro, también los centros escolares. Y establecer canales de comunicación para compartir unos mínimos educativos en estos tres sectores. Aquí hay como estoy en un centro de la Iglesia, pues claro, esto es algo muy importante para la Iglesia, porque no ha aparecido la Iglesia aquí, en estos tres, pero la Iglesia tiene una transversalidad. La relación Iglesia-familia, o familias, la relación Iglesia y movimientos infantiles y juveniles, y la relación de la Iglesia con los centros de enseñanza, no solo los centros confesionales, porque la mayoría de las familias católicas y los profesores católicos no están en centros educativos o escolares confesionales, ¿no? Claro, y aquí quiero llamar la atención sobre la pérdida que está teniendo la Iglesia y que muchas encuestas demuestran
en el tema de los movimientos infantiles y juveniles. Venimos de una época que Santos Juliá, en su libro Historia de las dos Españas, nos dice: después de la Guerra Civil solo había dos salidas, o ser de la OGE o ser de Acción Católica. Pero los niños y los adolescentes tenían esas dos referencias. Luego fueron pasando y la Iglesia ha hecho en este país una contribución extraordinaria a la formación de niños, adolescentes y jóvenes, en terrenos previos a la fe, más allá de la fe. Y de hecho muchas familias dicen, bueno, pues a la parroquia, al grupo parroquial. Hoy día, dado el grado de secularización de las familias y también la pérdida de cierta inteligencia pastoral en estos terrenos, nos lleva a una peligrosísima disminución de la capacidad que tiene la Iglesia de tener movimientos infantiles y juveniles, más allá de la catástrofe que denuncio frente a la Cámara de lo que se ha hecho en este país con el movimiento junior. En el tribunal de la historia de la Iglesia, más de dos tendrán que dar explicaciones. Gravísimo. Pero aún así tenemos todavía todo el movimiento de scouts católicos, tenemos mucha realidad, pero eso hay que multiplicarla. ¿Por qué? Porque ahí la Iglesia puede hacer una inmensa contribución a la educación y también a la propia sociedad civil, porque hay un déficit enorme de creatividad en la sociedad civil para crear movimientos educativos infantiles y juveniles. Muchos amigos que me escuchan cuando yo hablo de estas cosas y que dicen, pero yo no voy a llevar a la parroquia a mis hijos, por muy majos que sean los movimientos, pero yo soy ateo, yo no quiero saber nada con esa gente. Entonces, pues tengo muy poco para elegir, muy poco. Los ayuntamientos, pues en esto algunos hacen alguna cosa, no lo hacen, los sindicatos y los partidos, bueno, es otro indicador de su absoluta desorientación. Falta un entramado, lo hay, pero falta un entramado, yo insisto mucho, hasta el exceso, como estáis viendo, en esta cuestión. Bien, a la hora de claro, plantearse la educación, pero ¿para qué? Porque claro, luego no se trata de crear movimientos de tiempo libre para que estén entretenidos y hagan la mandolina esa, como la tirolina, o que está bien, ¿no? O vayan o descubran que existe el mundo rural, que está bien. Aquí estamos hablando de cómo conectar el cambio ecosocial con la educación en la familia, en los centros de enseñanza, en los movimientos infantiles y juveniles. Ese modelo, o sea, una educación ecosocial. Porque si no vamos a tener gente más entretenida, o gente muy estudiosa, o gente que tiene que decir, mira, si lo apuntas a este movimiento de niños, luego no tiene la edad del pavo, y te ahorras una adolescencia problemática. Lo suavizan tanto, y son muy estudiosos. Pero ¿para qué quieres una persona que no te dé problemas y sea muy estudiosa? Si al final igual termina en una minera de estas destruyendo, con un máster en una gran universidad, con estas universidades católicas tienen estos másteres de negocios tan estupendos, maravilloso, me pone enfermo, sobre eso no voy a hablar, pero me pide mucho el cuerpo. Porque podrían hacer máster sobre iglesias y minería aplicados a la producción de ejecutivos, católicos o semi. Claro, se trata de que todo el proceso educativo sea para educar personas ecologistas, ¿no? Claro, y para eso nos faltan brújulas. Fijaos si los centros de enseñanza están desorientados como para orientarnos nosotros, que no tenemos tantos máster en didácticas y en cosas de ese tipo. Claro, estamos desorientados, porque esto es una revolución antropológica. Lo que se plantea tanto en la encíclica del Papa como en el pensamiento ecologista es sencillamente una revolución antropológica. Es más, el Papa en un determinado momento dice, nos tenemos que atrever a una valiente revolución cultural. No sé si habrá en muchas encíclicas apelaciones a la revolución, pero en esta hay una. Tenemos que atrevernos a una valiente revolución cultural.
Y para eso es muy interesante conocer los planteamientos que hace hoy día la sociología del conocimiento y de la ciencia cuando distingue entre información, ciencia y tecnología y sabiduría. Y sabiduría. Y dice, en nuestras sociedades, son sociedades, vamos, del apogeo de la información. Tenemos hasta colesterol informativo. Por supuesto, mareo informativo. Y con las maquinitas estas que todo el mundo está enganchado, que a mí me llama la atención. Como yo defiendo el ayuno tecnológico, pues todo el día dale que te pego. Entonces, al final del día tienen que estar con un mareo enorme. Mucha información. Sabemos lo que pasa. Tenemos ciencia y tecnología cada vez más. Y con eso sabemos que podemos hacer muchas cosas. Pero la modernidad no produce sabiduría. No ha producido sabiduría. Hay un problema de producción de sabiduría. No voy a referirme ahora a autores, tal, que a alguien le interesa, pues están citados, ¿no? Me parece muy interesante este planteamiento. ¿Por qué? Porque la sabiduría es la que nos dice lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y sobre todo, la sabiduría responde a algo muy profundo, a una pregunta muy profunda. ¿Qué es una vida buena? ¿Qué es una vida buena y feliz? Fijaos que en el ecologismo se plantea el tema del buen vivir. En muchas ocasiones se habla también del bien vivir para contrastarlo con el bienestar. Nosotros hemos sido capaces, digo en Europa, de construir más o menos adecuadamente estados del bienestar. ¿Y para qué? Para que haya sociedades de bienestar. Pero plantéate hoy cómo se construye una sociedad del bien vivir o del buen vivir. Para eso necesitas sabiduría. Necesitas sabiduría, que es algo distinto a la ciencia, a la tecnología, y que va incluso más allá de la filosofía. Aquí se abre un momento de diálogo muy interesante entre el pensamiento ecologista ateo, de base atea y agnóstica, y el pensamiento ecologista de inspiración cristiana basado en lo que denomino en el libro la sabiduría del Evangelio de Jesús de Nazaret. Aquí hay un momento de encuentro muy interesante, muy interesante. Y con algunos sectores del ecologismo de matriz atea y agnóstica, pues yo estoy manteniendo, yo y otras personas, diálogos y encuentros importantes porque tenemos algo que nos une previamente, y es que el pensamiento ecologista afirma que sin sabidurías ecológicas la ecología no puede avanzar. Necesitamos sabidurías ecológicas y hay una búsqueda de sabidurías ecológicas. Bien, yo he querido terciar en ese debate dentro del pensamiento ecologista y de los movimientos ecologistas, sondeando qué hay de sabiduría ecológica en la sabiduría cristiana y rescatando algo que me parece que tiene una raíz bíblica muy importante, que es la sabiduría. La sabiduría. Bueno, muy brevemente, porque he de acabar, la sabiduría del Evangelio de Jesús de Nazaret tiene mucho que ver con la conversión ecológica, porque quien se acerca a la sabiduría del Evangelio de Jesús de Nazaret se construye con una forma de ser y estar en el mundo muy distinta a la de la antropología capitalista. El capitalismo no es solo un modo de producción económica, es también un modo de producción cultural y es una antropología. Es una antropología. Bien, las claves de la sabiduría del Evangelio de Jesús de Nazaret son las bienaventuranzas, la parábola del buen samaritano y el capítulo 25 de San Mateo. Son muchas más cosas,
pero en torno a las bienaventuranzas, la parábola del buen samaritano y el capítulo 25 de San Mateo, releídos hoy desde la crisis antropológica como una de las manifestaciones de la crisis ecológica, tienen un enorme potencial para generar sujeto ecologista. Sujeto ecologista. Sobre eso, pues, tengo escrito páginas que no puedo ahora aquí sintetizar. Bien. ¿Qué contenidos más concretos podemos y debemos generar para una conversión ecológica? Porque la educación, la misión de la educación desde la clave del cambio ecosocial es la conversión ecológica. Y por eso el Papa sitúa el tema de la conversión ecológica en el capítulo 6 de la encíclica sobre la educación. Y además, fijaos que es un capítulo sobre educación y espiritualidad. Pero ¿qué es la espiritualidad? Sino la transformación de la raíz de nuestra existencia. La espiritualidad no es solo ponernos en un momento de oración, que también lo es, pero la espiritualidad es algo mucho más global, coge todo el ser humano, todo el ser humano. Bien, entonces, ahí hay dos propuestas a las que dedico el capítulo 3 y 4 del libro, que uno es la educación del yo interior, la educación del yo interior. Una casa depende de sus cimientos. Los cimientos son la interioridad del ser humano. Y ahí hay un gran reto para trabajar en lo que yo denomino las 7 dimensiones del crecimiento interior, del crecer por dentro. Vivimos en sociedades muy basadas en el Producto Interior Bruto, y eso es importante. No vamos a volvernos angelicales, pero junto al Producto Interior Bruto, que estamos todos pendientes si crece o no, tenemos que también plantear el PIC, el Producto Interior de Crecimiento. O si queréis, el PCI, el Producto de Crecimiento Interior. El crecer por dentro. Vivimos en sociedades que han abandonado absolutamente el mundo interior. El Papa tiene un apunte muy interesante en la encíclica, en que dice, junto al proceso ecológico de la desertización, que es un problema ecológico fundamental, está también el problema de los desiertos interiores. Cuando te asomas, cuando conoces algo de una persona, tratas un poco, y dices, madre mía, cuánta arena dentro, qué poco jardín. Pero si esta persona necesita convertirse en un jardinero, en un agricultor, porque vaya devastación. Es que ahí no crece nada, eso es un erial, es desierto. ¿Por qué? Porque no se cultiva el crecimiento interior. Y ahí simplemente las enuncio, las siguientes dimensiones a educar. El conocimiento de uno mismo, el ser una persona reflexiva, el ser una persona moral, amar la belleza y el arte, hacer meditación laica, no lo explico si alguien luego pregunta qué es eso, aprender a contemplar y explorar la experiencia religiosa. Son diversas dimensiones de la interioridad que hoy día, salvo excepciones, no son educadas. Y como no son educadas, perdemos sensorialidad para los temas del cambio social y del cambio ecológico. No, es como a quien le invitan a una ópera maravillosa o a un concierto de música estupenda y dicen, menudo aburrimiento, ¿no? O te dicen, te vamos a llevar, no sé, ¿cuál es el monte más bonito de Bilbao? Urquiola, por ejemplo. ¿A Urquiona? Por ejemplo, dices, ¿A Urquiona? ¿Habiendo una discoteca para murciélagos? Pero vamos a ir a Urquiona. Bueno,
Pues es que si no tienes la sensibilidad, pues te da lo mismo, ¿eh? Porque no tienes sensibilidad, ¿eh? Bien, entonces, dentro de este proceso de educación de las dimensiones del yo interior, es muy importante, como algo nuclear, la educación en torno a las entrañas de misericordia. Las entrañas de misericordia. Las entrañas de misericordia con el dolor del mundo social y con el dolor de la tierra herida. Yo le doy muchísima importancia al tema de la educación estética, que parece, uy, qué gente más fina, ¿no? No. Y doy muchas referencias a cómo en América Latina se trabaja mucho en zonas muy, muy pobres el tema de la educación estética. No tengo ahora tiempo de dar los ejemplos, ¿no? Entrañas de misericordia. ¿Por qué? Porque hay que vincular el yo interior con el yo político. El yo interior con el yo político. Y por eso planteo el tema de la educación para el activismo social. Hasta el punto que en un determinado momento del libro digo, toda educación que no crea activistas sociales es la constatación de un fracaso. Es la constatación de un fracaso. Y especialmente cuando planteamos el tema de sondear la experiencia religiosa. He hablado antes de meditación laica y luego de experiencia religiosa, son cosas distintas. Ahora sí está un poquito de moda todo esto del mindfulness, de la atención plena, bienvenido sea. Pero la espiritualidad cristiana no es eso. La espiritualidad cristiana no es atención plena. ¿A qué? ¿A qué tengo? Yo debato con gente que estoy encantado de que lo hagan, cuidado, más vale hacer eso que no estar todo el día haciendo el idiota con la cacharrita tonta esta de mandar mensajes. O bueno, ahora ya no se mandan ni eso, los Twitter, esas cosas raras que tenéis los modernos. Pero bien, ¿atención plena de qué? Y entonces dicen, de mí. Bueno, bien, la atención plena de mí. Si es en plan budista, para aniquilar el ego, para conquistar el yo, pues genial. Pero una vez que aniquilas el ego para conquistar el yo, ¿a qué le prestas atención plena? Entonces la espiritualidad cristiana aparece claramente. ¿A quién? A los crucificados de la historia y a la tierra herida y violada. Lo que dice el Papa Francisco, escuchar y ver, tener atención plena al grito de los pobres y al grito de la tierra. Claro, el grito de la tierra y el grito de los pobres tiene que ser un grito movilizador, no aterrador. Porque si nos aterra, entonces huimos. Entonces, la construcción del yo político es fundamental. Y por eso, y con esto acabo, me parece fantástico que en el apartado de la Laudato Si sobre la educación, abre el Papa del amor civil y político. Del amor civil y político. Me parece muy, muy importante. Y por eso es tan importante que los movimientos educativos infantiles y juveniles tengan como rasgo identitario fundamental crear activistas infantiles. Muchas veces dicen, es que el niño no puede ser un activista. Eso es mentira. Hablo por experiencia. He tenido 2 niñas y han sido activistas. Se puede ser activista desde muy pronto. Todo depende del tipo de educación y del tipo de sabiduría que fecunde esa educación. Bueno, pues me he pasado 5 minutos, creo, o algo más. Muchas gracias por vuestra atención. Pues gracias, Rafa. Para seguir un poquito la dinámica, no sé si igual hay alguna cosa que, pues de lo que nos ha contado Rafa, que necesite alguna aclaración, o si os parece hacemos el descanso, porque eso, se nos han contado muchas cosas, tendremos que reposar algunas y volvemos en 20 minutos aquí, después de tomarnos el café y comentar un poquito entre todos, pues para ese turno de preguntas y de diálogo. Así que nos vemos ahora enseguida. Nos situamos en lo que Rafa nos ha ido contando, que nos abre en esa perspectiva de cambio
antropológico y todo lo que lleva también de cambio cultural, esa conversión ecológica. Seguro que nos han surgido preguntas o inquietudes o, bueno, pues también igual algún comentario que queramos realizar. Pues como siempre, preguntamos, levantamos la mano, pasamos el micrófono para que nos oigan los que están al otro lado de la cámara. Carlos. Rafa, ¿cuáles son los cambios que en lo que es el concepto clásico de militancia cristiana implica toda esta perspectiva que estás planteando? Porque, bueno, planteas al final la idea del activismo ciudadano. Bueno, pues el activismo ciudadano es una manera de hablar de una militancia cristiana, pero la perspectiva ecológica supone una puesta en crítica de modelos de militancia cristiana que hemos tenido. ¿Cuáles son un poco, tú crees, los puntos que hay también en ese campo está llamando a una conversión la perspectiva ecológica? Bueno, es un tema muy de fondo, pero así de entrada yo diría que hay que complementar lo que es el activismo de la militancia cristiana, que normalmente se hace a través de mediaciones, a través de la pertenencia a un partido político, a través de la pertenencia a un sindicato, a través de la pertenencia a un movimiento social o una organización de acción social. Yo creo que eso hay que complementarlo con algo que señala también la Laudato Si, que es otros estilos de vida. Muchos conocemos compañeros y compañeras de militancia, tanto cristianos como no cristianos, que sus estilos de vida no se ven afectados por el tema de la crisis ecológica y de un vivir ecológico. Entonces, yo creo que eso me parece que es importante. Otro aspecto que me parece muy importante es el tema de darle mucha fuerza en lo que te he llamado la militancia cristiana al ámbito del mundo familiar, no solo de tu familia, que lo doy por hecho, sino el mundo de las familias que están en tu ámbito de acción. Hay que recentrar la familia en torno a un proyecto educativo. Eso es un ámbito de acción social. Y diría más, de acción política. La familia se ha quedado como el ámbito de lo privado. Pero es que la familia, que es ciertamente no solo el ámbito de lo privado, sino de lo íntimo, es fundamental para que luego pueda haber activistas. Entonces, eso me parece también otro punto importante. Y finalmente todo lo que tiene que ver con la promoción de el asociacionismo infantil y preadolescente, los niños. Es que el capitalismo tiene un sistema de formatear culturalmente los deseos, las necesidades y las pasiones. Yo desde que he empezado a investigar y a escribir sobre esta educación, observo mucho a los niños y cuando no intento estar en esos mundos y hablar mucho con profesores de primaria y de infantil, dije, ya van formateados. Y con esto de las nuevas tecnologías, que no le tengo tanta manía como parece, aunque le tengo bastante, pues es un mundo terrible. Es que ahora vienen esto de las últimas comuniones, se están celebrando mucho, vamos a hablar con precisión. Hay que empezar a cambiar la cartelería, y no decir las primeras comuniones, las últimas comuniones. Y ya están, es que les llegan cada vez más los aparatitos esos, ¿no?
Y esos aparatitos no son aparatitos inofensivos. No son inofensivos. Entonces necesitamos una contracultura asociativa. Y hay que empezar muy, muy pronto. Muy, muy pronto. Porque si no llegas tarde, porque tienes un enemigo enfrente. Entonces es poco, habría que decir muchas más cosas, ¿no? Luego, finalmente, una última cuestión. El ecologismo, igual que he dicho que en la Iglesia todavía es algo superficial y accidental, también lo es, salvo excepciones, en las organizaciones de militancia. Es muy marginal en el mundo sindical, es muy marginal en el mundo de los partidos políticos, viejos o emergentes. Es que es algo marginal. O sea, por eso el ecologismo fuerte, ¿dónde está? Creemos que el ecologismo fuerte está en Alemania. No, en Alemania surgió en Europa con más fuerza. Ahí están los verdes, etcétera, etcétera, con un peculiar recorrido, por cierto. Pero el ecologismo fuerte es el llamado el ecologismo de los pobres, así lo denomina Joan Martínez Alier en un magnífico libro. O sea, el ecologismo fuerte es el ecologismo africano, es el ecologismo latinoamericano, es especialmente el ecologismo asiático. Una de las cosas que a mí más me emocionan es, y os invito a que entréis en su web, una organización de Ecuador que se llama Acción Ecológica. Acción Ecológica es, me encanta que asientes y la conozcas, es una organización muy, muy potente en el ecologismo de los pobres y además os interesará, sobre todo os recomiendo que entréis en los enlaces, porque es como el nodo de red de otros movimientos ecologistas en Asia y en África y en la propia América Latina. Bueno, pues a mí me emociona cómo esa organización, que es una organización ecologista, laica y tal, es la que está generando material de educación popular muy sencillo para que la Laudato Si pueda ser conocida por indígenas, por campesinos, por obreros. Y aquí yo la verdad veo un inmenso déficit de producción de materiales populares, materiales infantiles sobre esta temática, ¿no? Entonces yo creo que eso es otra cuestión que deberíamos en la militancia de los cristianos pues tener, ¿no? Darle mayor fuerza al tema de la ecología en nuestras organizaciones. Más. Gracias, Rafa. Bueno, me ha encantado la intervención y yo creo que tenemos muchísimo recorrido, estábamos comentando antes en el café, que hacer en este ámbito, tanto como creyentes como en el ámbito educativo. Yo te quería hacer un comentario a ver cómo lo ves. Claro, a falta a veces de relatos más globales, tanto en la izquierda como en la Iglesia o en los movimientos sociales y tal, a veces parcializamos mucho las cosas, ¿no? Por un lado está la justicia social, por otro lado está la ecología, por otro lado está el feminismo. Obviamente tu planteamiento une la justicia social y la justicia ambiental, como lo que estabas comentando ahora del ecologismo social, la propia encíclica del Papa, y este enfoque pone un poco en el centro del debate pues el conflicto capital-vida, no solo capital-trabajo, sino el de capital-vida. Claro, pero en ese conflicto de capital-vida está también otra parte que es muy importante, que es el de la sostenibilidad de la vida, que tiene que ver no solo por nuestra relación de codependencia, sino también de dependencia o interdependencia, ¿no? Todo el tema de los cuidados, las tareas de la reproducción de la vida, más asociadas pues, bueno, pues a los trabajos normalmente invisibilizados, normalmente hechos por mujeres, etc., ¿no? Entonces, claro, ese elemento que todavía estamos igual, incluso más lejos de incorporarlo que el ecologismo, ¿cómo podemos introducirlo en esa cuadratura del círculo, ¿no? En la que la justicia social, la justicia ambiental, pero también la sostenibilidad de la vida desde el punto de vista de la economía de los cuidados, pues lo podamos integrar de alguna forma, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar, te agradezco muchísimo, y me lo he apuntado aquí, lo del conflicto capital-vida.
siempre citaré tu nombre cuando lo diga en algún sitio, porque me lo acabas de enseñar y me parece muy potente ese concepto. Bueno, hay una variante del ecologismo del que por tu discurso tú has aprendido, pero todos y especialmente todas debemos aprender, toda yo, que es el tema del ecofeminismo. Porque claro, decimos la ecología, pero hay muchos tipos de ecologismo. Y una de las batallas que vamos a tener que librar, desde mi discutible punto de vista, ya en muy poco va a ser el tema del capitalismo verde y de la coeficiencia, si ya lo estamos viendo. O sea, el capitalismo siempre se enfrenta a contradicciones que parecen terminales y de todas gana. La última histórica ha sido el conflicto capital-trabajo. Al final lo ha ganado. Ahora es el conflicto magnífico capital-vida, ¿no? Lo va a intentar ganar reconfigurándose como capitalismo verde y como ecoeficiencia, más un poquito de estilos de vida ecológicas, de que aprendamos todos a reciclar y aparte que la suma de virtudes ecológicas no nos da una sociedad ecológica, porque si somos muy virtuosos ecológicamente y el modo de producción es antiecológico o es ecológico para nosotros y devastador fuera, porque nosotros podemos tener energías no renovables magníficas y seguir la minería, todo el tema de la minería, es de verdad, hago un llamamiento con toda modestia al IDTP y a la iglesia local de Bilbao, que si no me falla la memoria tenéis buenas conexiones históricas con Ecuador, ¿no? Para crear enlaces, ¿no? Entre lo que está haciendo la iglesia latinoamericana y lo que debemos hacer en España y en Europa. Bien, entonces, el tema de los cuidados es absolutamente esencial. Y eso tiene que ver mucho, en primer lugar, con las relaciones interpersonales. Porque una de las cosas de la vieja cultura, de la vieja política y también de la pretendida nueva y emergente, es que poquito cuidado. Qué poquito cuidado. Bueno, y entre nosotros, es decir, y en la propia iglesia, qué poquito cuidado. Y yo mismo, o sea, es algo que tenemos que autoconstruirnos como personas cuidadoras, que cuidan. Eso es un refinamiento antropológico. Una persona que sabe cuidar es una persona que tiene un desarrollo de su ser personal extraordinario. Extraordinario. Bien, entonces, en primer lugar, cuidado con lo que nos rodea. Cuidado con la naturaleza. Cuidado, y esto es también muy propio de la tradición cristiana, con las personas vulnerables, cuya vulnerabilidad no viene de un proceso de explotación, ni siquiera de exclusión, sino que es la pura y dura vulnerabilidad humana. Todo el campo de los disminuidos, por ejemplo, ¿no? Que creo que está mal dicho por mi parte, ¿no? Sé que hay una palabra más cuidada, ¿no? O más cuidadosa, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y luego, trasladar a lo que llamamos las nuevas formas de hacer política, las nuevas formas de hacer sindicalismo, las nuevas formas de hacer movimiento social, una cultura organizativa del cuidado, y no digamos en el ámbito también eclesial, una cultura organizativa del cuidado. Y finalmente, una reflexión que tú conoces mucho mejor que yo, cuidado con ensalzar los cuidados y las cuidadoras, porque es una forma de invisibilizar a las mujeres, porque son ante todo las que ejercen los cuidados, y también de apartarlas de su legítimo derecho a tener una inserción en el trabajo productivo. Por lo tanto, cuidados con que solo existan cuidadoras, tenemos que ser cuidadores también, cuidado con las condiciones laborales de quienes se dedican al cuidado
porque dada la pirámide de edades, esto va a ser y está siendo ya, uno de los principales, o si no los principales, un significativo ámbito de generación de empleo muy precario, pero tamizado porque está en el ámbito del hogar y ya no es la trabajadora doméstica, es la que cuida al abuelo o a la abuela. Y finalmente hay que cuidar a los cuidadores, porque el cuidado quema mucho. El cuidado también quema, ¿no? Pero ese es un ámbito, yo digo para terminar esta intervención, que en esta distinción que he hecho de información, ciencia y tecnología y sabiduría, he hecho una afirmación de que la modernidad no ha generado sabiduría. Eso hay que matizarlo, ¿no? Yo lo matizo en el libro con cierto detalle, pero lo que sí digo es que la sabiduría del siglo XXI, si el siglo XXI va a tener sabiduría, esa sabiduría va a ser la sabiduría de la cultura ecologista y del pensamiento ecologista. Y quizá las religiones, que son tradiciones de sabiduría, no lo van a ser. Porque igual son tradiciones rituales, tradiciones tal, pero no es sabiduría. La sabiduría no basta con proclamarla. ¿Por qué? Porque el ecologismo, o sea, igual que el movimiento obrero introdujo una cultura nueva, y ahí está el magnífico libro de Francisco Porcar, una historia del movimiento obrero en ediciones OAS, por si a alguien le interesa leerlo, que debería leerlo, de que introduce una nueva cultura, no es solo un movimiento de lucha social, sino que trae una cultura que no existía. Y una de las crisis hoy día del sindicalismo del movimiento obrero es que no es un movimiento de producción cultural. No lo es. El ecologismo nos trae la que puede ser la gran sabiduría del siglo XXI. Fíjate, el cuidado, la ternura social, la autocontención, el vivir de otra manera, el decrecimiento, algo que no he tenido tiempo de desarrollar, aunque lo tenía anotado, es un cambio sustancial. Es un cambio sustancial. Y por eso o los partidos políticos y los sindicatos y otros movimientos sociales, incluso las ONGs, introducen con mucha fuerza una ecología integral, sistémica, como la que presenta el Papa Francisco en su encíclica y también otros pensadores, o difícilmente los sectores más innovadores de la sociedad se van a encontrar ahí a gusto. Y ahí hay un gran peligro, y es que el movimiento ecologista quede aislado del conjunto de dinámicas de cambio ecosocial. ¿Más intervenciones? Por aquí. Yo también agradecerte la intervención, sobre todo por lo sencilla y lúcida que ha sido y útil, ¿no? Y yo quisiera que te adentraras en lo del decrecimiento. Digo porque pues en algunos entornos en los que estamos trabajando el Laudato ha generado bastante controversia el tema del decrecimiento y el crecimiento en orden a lo que la Laudato propone. Entonces, si pudieras adentrarte un poquito en eso. Sí. Algo. Intentaré ser más breve para que podáis intervenir más. Vamos a ver, el término de crecimiento es un término como tal muy discutido en el movimiento ecologista y en la cultura ecologista. Y, por ejemplo, el pensador ecologista con el que yo más sigo y más dialogo y el más citado en el libro, con diferencia, que es Jorge Rizman, que si no lo conocéis, pues os animo a que lo leáis. Me parece la persona más potente que existe en España y me atrevería a decir una de las más potentes en Europa en el pensamiento ecologista. Él no utiliza el término de crecimiento, no le gusta, ¿no? Entonces yo creo que más allá del término, con lo que yo sí estoy de acuerdo y por eso también lo utilizo, porque las palabras marcan realidad, es para decir nosotros no podemos, tenemos que plantear una reconversión ecológica de sectores productivos
que han sido y son claves en la generación de Producto Interior Bruto y de empleo. E igual que en el movimiento pacifista, yo cuando en mi época que empecé en la objeción de conciencia, nos planteábamos el tema y leíamos a los especialistas de la reconversión de la industria militar, que crea muchísimos puestos de trabajo. Yo me acuerdo cuando hablábamos de sindicalistas y decía, vosotros tenéis que ir a Palencia, o a muchos sectores navales que viven de esto, porque el armamento es una industria, y le decís que le queréis desmantelar la planta de producción de fusiles que había en Palencia, que era para los que hacían la mili. O sea, era una contradicción. Pero entonces, ¿qué decimos? Que para crear empleo tenemos que seguir con la industria militar. Pongo un caso que es muy, muy tremendo. La industria del automóvil. Con eso hay que acabar. Ahora, yo en vez de decirlo en un clima tan amable, yo me voy a la fábrica de cualquier generador, aquí hay una coreana por Vitoria, ¿no? Hyundai y tal, ¿no? Y les digo, os quedan 4 días y si yo soy consejero de Economía del País Vasco, que me voy a nacionalizar aquí, en vez de unos cuantos días, horas. Pero claro, lo que plantea el ecologismo es una transición. Lo que no podemos hacer es que es como vemos en toda la prensa, es un indicador de que estamos saliendo de la crisis. Se venden más vehículos. Es un indicador de que estamos saliendo fatal de la crisis. Fatal. O cuando se plantean los institutos que si aprueban la selectividad va a comprar como si fuera la hazaña, no sé, como si hubiera descubierto la nueva fórmula contra el cáncer, ¿no? El sueño de cualquier joven es tener su coche. No nos vamos a engañar, independientemente de la clase social. Lo primero que hacían los jóvenes precarios del sector de la hostelería, lo conozco directamente por hablar con gente sindicalista que se trabaja en el sector de la hostelería, es comprarse un coche, ganando nada. Entonces, hay sectores en que hay que decrecer. Y decrecer es una reconversión ecológica, pero hay otros sectores en que tenemos que crecer. O sea, por ejemplo, de lo que planteaba Carlos sobre la licencia cristiana. En el mundo cristiano está mucho de ser ecologistas es no consumir. Pues depende. Porque de comercio justo, cuanto más consumas, mejor. O sea, eso del no consumir, que yo estoy ahí casi por defecto de fabricación. Pero claro, cuando te acercas al mundo, no tanto de las tiendas de comercio justo, sino de las cooperativas de producción, pues claro, como decían a mí en Nicaragua, Rafael, consumir muchísimo café y mucho chocolate, consumir mucho, porque depende de lo que consumáis. Entonces, lo que tiene como peligroso el decrecimiento es tener una visión irreal de lo que es la economía, porque una economía tiene que ser productiva. Si no hay producción, no hay riqueza y no hay empleo. Entonces, ¿qué tenemos que producir y qué tenemos que dejar de producir? Claro, eso conlleva un cambio muy radical, un cambio social muy radical, porque eso incide en los tiempos de trabajo, eso incide en la retribución salarial, pero eso tiene que incidir en los precios, eso tiene que incidir en cierta colectivización. A mí no me importa utilizar esa palabra, claro que sí, cierta colectivización de la economía, porque tenemos que tener miedo. Bueno, por decirle la economía del bien común, queda muy mono. Vale, pues bueno, porque si decimos comunitarización ya es distinto. Ya es distinto. Entonces, claro, la ecología no es ahora volvernos todos, decir, ¡ay, qué bien que recicla este chico! Es algo mucho más profundo porque es mucho más radical, porque va desde que yo tengo que aprender a ser cuidadoso, yo tengo que tener una sensibilidad hacia los vulnerables, o sea, una delicadeza humana, una delicadeza, a que yo tengo que ser un radical a la hora de que no me den gato por liebre ni emergentes ni no emergentes. Y por eso es muy importante las tareas de formación social y política desde un discernimiento cristiano. Porque tú dijiste a las organizaciones con unas claves que son prepolíticas.
Yo he hablado aquí de la sabiduría cristiana y de la ecología. Tendríamos que hablar de la sabiduría y la acción política, la sabiduría y la acción sindical, etcétera, etcétera, porque son brújulas. La brújula no puede ser un programa, ni una asamblea. Esa es la brújula operativa, pero es que hay algo previo a lo político, que es lo prepolítico. Bueno, pues ya está. Blanca, ¿tú querías, no? Bueno, gracias también por esta charla tan motivadora y interesante. A mí hay varias cosas que me van surgiendo y que solo las apuntabas. Me interesa mucho esa educación de la estética que has dicho antes y también la cuestión de la meditación laica. Lo relaciono mucho con esa cosa de que el menos es más, pero que siempre se asigna a la Iglesia el menos, que quien quita y no da, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer ese giro, ¿no? Que yo creo que puede contribuir a aquellos que no están tan cercanos, pero sí, en cierto modo, sensibilizados en el mundo, y cómo eso les puede ayudar a sentir y a vivir ese más, ¿no? En esa línea. Perdona, he comprendido bien lo de la estética y la meditación laica, pero esto último del menos y el más no... Yo igual, no sé, cuando te escuchaba relacionaba, ¿no? O pensaba en padres de mi alrededor, sí, y gente cercana, que tienen la sensación de que la Iglesia les quita pero no les da, ¿no? Ya. Y entonces, ¿cómo creo yo que esto que tú planteas es una aportación que contribuye a hacer de esta experiencia creyente una aportación? Ya. Sí, sí, sí. Desde ahí decía. Bien, empezando por el final. Bueno, hay veces que la Iglesia quita y no da. Por ejemplo, quita las ganas de rezar. Yo estoy socializado a una tradición que viene de Tese. Te quitan la gana de ir a misa. Es que hoy día, para encontrar una celebración litúrgica medianamente decente, no digo Bilbao, a la patria del Atleti, pues aquí hay los mejores liturgistas de España, ¿eh? Pero yo digo, si en mi época se celebrara así, yo hubiera ido, pues no. Entonces, quita. Y así en muchas cosas, ¿no? En poner el centro, en lo accesorio, tal. Entonces, claro, todo este tema de la ecología, o más allá de la ecología, lo que hay es un llamamiento a la audacia en la transformación de la Iglesia. Es decir, este Papa es un tipo audaz y transgresor. Y no hace nada que ser fiel seguidor de Jesús, porque si ha habido alguien audaz y transgresor, o sea, necesitamos una cristología de la transgresión. Jesús fue un transgresor, no fue ni cardenal, ni arzobispo, ni siquiera arcipreste, ni coadjutor, no fue nada de eso, ni catequista, no fue de ese mundo, pues eso, que quita y no da. No digo todo. Una iglesia pues muy castradora que existe en lugares fuera del País Vasco, ¿no? Siempre. Entonces, eso nos lleva al tema de las transformaciones que hay que hacer. Es decir, para mí, uno de los indicadores de si la Iglesia española va a entrar en la onda, no del Papa, que tampoco hay que ser papólatras, ¿no? Sino en esta onda de cambio ecosocial profundo, uno de cuyas aportaciones es la del Papa, solo una, porque hay aportaciones del mundo cristiano y eclesial, de todo el mundo, tan potentes como esa encíclica o más. O esto, o no va a entrar en esta onda. Entonces, lo primero es deconstruir, decrecer el modelo de iglesia que quita y no da, y edificar o reforzar allí donde exista un modelo de iglesia que da y que transmite con pensamiento, pero sobre todo con testimonio, que menos es más, ¿no? Bien, para eso hay dos ámbitos educativos que al menos en las familias cristianas, en las escuelas de inspiración cristiana y también en los movimientos de inspiración cristiana, yo creo que tenemos que cultivar mucho, que uno es el tema de la meditación y la oración. Fíjate que la oración
que si hay algo distintivamente cristiano es la oración. O sea, que sin oración no hay vida cristiana, que eso... hay otras cosas, ¿eh? Bueno, eso que ha caído incluso en desuso en muchos sectores cristianos, o que nunca supieron que era eso, porque lo que ser católico era ir a misa de 12, pero por ir a misa de 12 no haces oración, ¿no? Pues en el momento actual hay una recuperación laica y secularizada cada vez más potente, aunque no sea un fenómeno de masas, desgraciadamente, que es el tema de la meditación laica. Es de lo que más se vende. Si yo en vez de escribir este libro hubiera escrito uno sobre mindfulness, ahora estaría 70 ediciones agotado, ¿eh? Cuando propones, me dicen gente del mundo de la formación del profesorado, por ejemplo, escuelas de educación para la justicia, no se apunta ni uno. Escuelas incluso de ecología, nada. Interioridad, mindfulness, tal, así. Pero no en el mundo católico, en el mundo en general. O sea, hemos llegado a un punto de vivencia de la alienación y desestructuración de la persona tan fuerte en esta sociedad, que es todo hacia afuera y nulo crecimiento interior, que lo que echamos por un lado nos ha entrado por la ventana. Y entonces a mí me hace gracia y por otro lado me emociona el conocer tanta gente de entornos míos que son agnósticos y ateos y que compañeros de otras cosas de departamento, tal, que hacen 15, media hora, y además son muy de meditación, que no tiene que ver nada con la oración, meditación laica, no tiene nada que ver. Yo eso en el libro lo expongo, veo sus raíces budistas, las corrientes que hay. Hay cosas fantásticas para las casas, ¿no?, que yo voy regalando, ¿no? Pues hay un libro, Atento como una rana, ¿no?, con un CD para hacer meditación con los niños pequeños, ¿eh? Hay otro para adolescentes también. O sea, hay mucho material con personas mayores, ¿eh? Entonces, esto es como un signo de los tiempos, importante, ¿no? Importante, ¿no? Y luego todo el tema este de la belleza, de la educación estética, que aquí lo tenemos como una cosa cursi, burguesa, tal. Yo hago referencias en el libro a las experiencias en las que yo me baso, ¿no?, que son las orquestas infantiles y juveniles de los suburbios más pobres de Venezuela, las talleres de poesía en fábricas y cooperativas campesinas en Nicaragua. Bueno, no voy a contarlo todo, ¿no?, como para romper eso de que la estética, la belleza es de la gente muy exquisita, pero no. Yo creo que la educación desde pequeños, en primer lugar con la máxima belleza, que es la naturaleza, que no es lo mismo ir al campo a comerse la tortilla, bueno, aquí coméis cosas más ricas, y pasar un día de campo y tal, a aprender el arte de caminar y contemplar. Quien se enamora de la belleza de la naturaleza adquiere una sensorialidad muy especial, muy especial, ¿eh? Y luego todo lo que nos provoca el desarrollo de las dimensiones de sensibilidad tienen mucho que ver con el desarrollo del gusto estético. La música, la pintura, la escultura. Yo hago mucha referencia a la escuela de Barbiana, Don Milani. Don Milani hizo su escuela con hijos de campesinos paupérrimos en una aldea perdida, barbiana, ¿no? Y una de las cosas que más trabajó fue este tema. Allí se oía hasta óperas. ¿Por qué? Porque nos lo da. Y una de las cosas que a mí más me duelen es el embrutecimiento de nuestros niños, nuestros jóvenes, que cada vez... El otro día había unos chavales con 9 años y me paré y dije, pero ¿por qué estáis haciendo esto? Borrachos y fumaos. En vez de estar pintando o tocando el violín, nunca mejor dicho. Por eso menos Guggenheim y cosas de estas, que está bien, y más una tarea municipal de animadores socioculturales. O sea, aquí se ha hecho en España una política cultural horrenda, horrorosa, que es construir edificios. Eso es como las obras públicas del franquismo. Y nos ha faltado toda más una tarea de educadores de calle,
en vez de, y luego centros municipales de no sé qué, para crear en ese sentido de la belleza, del gusto estético, eso me parece muy fundamental, porque el capitalismo embrutece, banaliza. Lo que se ve, todo esto de estoy leyendo un informe sobre el acoso escolar entre 10 y 12 años fuera del ámbito escolar, porque se prolonga, ¿no? O sea, una persona con gusto estético no es un sádico que disfruta con el WhatsApp o las cosas esas que te mandan de cómo está... Es un barbarismo. Entonces, la lucha contra la barbarie, ya me callo, empieza por ser una persona delicada, por ser una persona sensible. Bueno, se nos está echando la hora encima. Lo único, si hay alguna cosa así última... Yo creo que tenemos mucho que recoger. Desde las tareas en las que estamos insertos, yo creo que hemos recogido muchas llamadas. Agradecer a Rafa pues su intervención, por eso que nos has ido sugiriendo, desde lo más general a lo más práctico, en ese cambio y en esa llamada a la conversión ecológica. Y bueno, pues desde aquí invitaros al gesto de mañana y a cualquier otro acto que tengamos también desde esta casa. Así que eskerrik asko, Rafa, de verdad. Y a vosotros.